Bienvenidos a Contraseñas, donde descubrimos a los autores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1974 en un pueblo perdido de Colima. Estudió Derecho y después trabajó en un ministerio público. Quiso ser boxeador y cantó boleros de los 16 a los 18 años y vivió más de una década en la lejana isla de Nueva Zelanda, donde daba la cátedra de literatura latinoamericana. ¿Adivinen quién es? Por supuesto, estamos hablando de Rogelio Guedea. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Además, encantado. te tomaste tu avión para estar aquí con nosotros, con ustedes. Pero no desde Nueva Zelanda. No, desde Colima, desde Colima donde naciste. Colima donde ahora vives y donde descubriste el placer de la lectura. Cuéntanos de este pequeño lugar donde naciste y la colonia donde vivías. Bueno, primero les agradezco, la verdad que estoy encantadísimo de estar con ustedes, las admiro mucho como escritoras, es un programazo el que tienen. La verdad es que Colima es un lugar maravilloso y yo nací en un barrio al sur de Colima donde está básicamente la parte donde está la historia más densa, digamos, de la ciudad, en un barrio que quedó enclavado entre el tren, entre las vías del tren, la estación de tren, el río Manrique, un río que atravesaba por un costado la colonia, y una avenida que solo tenía una entrada para entrar al barrio. Entonces el barrio estaba como encapsulado. O sea, ¿a ti te gustan las islas? Y bueno, fíjate, no había hecho esa relación, pero en efecto el barrio quedó encapsulado y era precisamente como una isla que te daba mucha seguridad porque eran familias de muchos años y prácticamente yo crecí en la calle, ¿no? Porque pues como estaba cerrado, no había ingresos de automóviles ni de gente extraña más que los que vivían ahí, pues a mí me parecía aquello una maravilla. Aparte estaba la relación con el tren y con unas minas que había después del tren a las que podías ir tú a cazar, ¿no? Lagartijas, y había también unos canales en los cuales solíamos ir también a bañarnos, etcétera. El río mismo que cruzaba por un costado del barrio. Y era una cosa verdaderamente maravillosa, pues, ¿no? Fue un oasis para mí ese barrio Los Viveros, al cual quiero decirles que voy todos los días, ¿no? Ahora de que regresé de Nueva Zelanda, voy absolutamente todos los días. Yo vivo ahora en el norte, pero camino del norte a sur, ¿no? Y voy al barrio y lo camino todos los días, ¿no? Compro en la tienda donde compraba desde niño y la verdad es que es un barrio muy entrañable. Vas en pos de la infancia. No te da envidia. Me da, no podemos caminar. No, porque nuestra colonia cambió completamente, todo lo que nos rodea es distinto. Pero fíjate que a la vez que dices un oasis, me imagino tu barrio como Macondo, en cierta forma, ¿no? También un lugar donde hay comunidades que viven de la misma manera durante mucho tiempo y tú dices, mi vida transcurría en la calle, ¿qué hacías? Mira, la verdad es que yo siempre estuve mucho en la calle, siempre recorrí mucho el barrio. Había, como dices, familias que tienen toda la vida. De hecho, había amigos que se casaron con las hermanas de los otros amigos. Es Macondo, y nacieron con cola de cochino. Exactamente. Entonces, la verdad es que jugábamos, había un lote baldío. Yo esto lo recreé en una trilogía de novelas, va a salir apenas la tercera, que se llama Los Últimos Rebeldes, pero que empezó con La Mala Jugada, en donde fue tan entrañable las amistades que hicimos con algunos amigos, ¿no? Que Carlangas, que Suárez, que el Chirris, etcétera, que yo vi tanta solidaridad que había y que de alguna forma nos puso en contacto un lote baldío en donde nosotros armamos unas canchas con unas piedras y jugábamos fútbol todas las tardes. Entonces se hizo una cosa tan entrañable porque hubo accidentes. Uno de los amigos míos, Carlanga, por ir a buscar un balón en un estacionamiento que estaba al lado de ese lote baldío, al regresar se le cayó una losa encima y se hizo un agujero en un pie lleno de sangre. Y entonces hubo dramas de todo tipo, pero también hubo una convivencia enorme y se hizo una hermandad tan grande que yo la quise recrear, más que nada para de alguna manera
mandar un mensaje a estas novelas para niños de lo importante de la amistad, claro, ¿no? Y de la solidaridad, ¿no? duda. Que todavía pervive, ¿no? Ahora tengo un amigo que es regidor, ¿no? Ahora ha llegado ya a ser regidor y ocupa digamos, tiene una actividad muy importante en Colima capital y está volviendo, ahora va a haber una especie de homenaje para mí en el barrio, porque estamos volviendo todos los que salimos del barrio, aunque nos llevamos el barrio todavía en las entrañas, estamos regresando, digamos, algunos como escritores, otros amigos, por ejemplo, ahora el delegado de la Cruz Roja es de ese barrio, entonces va a regresar a realizar unas actividades al barrio. Es verdaderamente un mundo maravilloso, ¿no? ¿Y cómo le hacías, hablando de esto, callejero, solidario, gregario, para encontrar esos espacios de fuga para la lectura? Fíjate, porque es retirarte, digamos, del grupo, ¿no? Fíjate, Mónica, que la gente que me conoció en ese momento, estos amigos, de pronto, cuando se encontraron que yo escribía y que hacía poesía y que publicaba libros, nadie lo podía creer, ¿no? Porque yo fui, digámoslo así, lo que antes se consideraba como un niño problema, un vago, pues, ¿no? Entonces, pues, de pronto era como un gran antagonismo que un niño que andaba diario en la calle, ¿no? Como dicen, a pata raíz, ¿no? Y haciendo desmanes por aquí, por allá, porque hicimos muchísimos desmanes en el barrio, pues que de alguna manera trajera esta otra beta, ¿no? Tan antagónica. Para mí, por ejemplo, yo descubrí la lectura gracias a que mi padre me castigaba. Es decir, gracias a tus desmanes. Exactamente. ¿No? Gracias a esos desmanes, mi padre lo que hizo una vez, o lo que hizo repetidas ocasiones, fue pedirme que encerrarme, digamos, o castigarme encerrado en el cuarto de tiliches que le llamamos, que estaba en la parte de atrás de la casa, en donde curiosamente un librero lleno de libros que tenía mi abuelo, que cuando muere se lo da a mi madre, y mi madre no tenía espacio donde ponerlo en la sala ni en ningún otro lado y dijo, pues lo voy a poner en el cuarto de tiliches, ¿no? Buenísimo. Cae ahí en el cuarto de tiliches ese librero lleno de libros y cuando a mí me castigan, ¿no? Pues yo caigo al cuarto de tiliches, me encierran, me quedo sentado, digamos, ahí como un poco como esperando a que pasara esa hora o 2 horas que mi padre me castigaba, hasta que empecé yo a hurgar los libros que había en ese librero y encontré la famosa enciclopedia del Tesoro de la Juventud, que empecé a leer porque ya ven ustedes que tenía pues que un experimento, que unos poemas, muchos tomos, ¿verdad? Muchos tomos y muy miscelánica, de temas miscelánicos. Pero ahí descubrí un libro que me maravilló, que fue el de Hermilo Abreu Gómez, Caneca. Y cuando yo lo leí ahí en esos espacios, yo dije, esta cosa es la mía, pero siempre guardé como mi padre era un hombre como muy duro, ¿no? Mis padres no leían, mi madre, pese a que era maestra de primaria, no era una lectora, digamos, que yo la viera leyendo, o mi padre menos, él era comerciante, etcétera. Entonces para mí era como, y luego como habían puesto los libros en el cuarto de tiliche, o sea, en el lugar donde iban a parar, los ventiladores descompuestos, las sillas rotas, pues yo dije, esto no debe ser muy bueno, ¿no? Vamos a seguir hablando de estos encuentros con los libros y de cómo de los desmanes llegó a ser el escritor que es Rogelio Guedea. No se vayan, seguimos aquí en Contraseñas. Estamos aquí en Contraseñas platicando muy sabroso con Rogelio Guedea, porque digo, Colima tiene esta cosa muy sabrosa, yo creo, y tú narras y platicas así con este gusto por tu lugar. Y de ese chico que era un atrabancado, el vago, que dices, te volviste un declamador en tu escuela. Sí. A ver, cuéntanos esa... A sorprenderlos otra vez. Yo en realidad, en sexto de primaria, había ciertos brotes, yo me imagino que todos los tenemos, ¿no? Sobre ciertos talentos, ¿no? Y hay maestros que son muy perceptivos y que dentro de lo que es esa persona que era yo, digamos, ese ente que era yo, al que no se le veía nada bueno, ¿no?
ese maestro, el maestro Goyo, de sexto en primaria, que yo lo considero un parteaguas, digamos, en mi vida, yo creo que vio algo en mí, con cierto talento, cierta sensibilidad, y me dijo que si no podía hacer una declamación para el Día de la Madre. Entonces yo le dije, maestro, ¿por qué no lo haces, Rogelio? Dice, yo creo que sería importante para ti, yo te veo talento. Total, me animó, ¿no? Y me dio una declamación para el Día de la Madre que se llamaba El corazón de una madre, donde Livio, que era un niño que se decide convertirse en ladrón, va y le saca el corazón a la madre, pues como una prueba, una cosa truculenta. Sí, para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre fue una cosa, poquito, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me aprendí de memoria, ¿no? Joven, casi al comienzo del aspérrimo camino y todo, ¿no? Me la aprendí de memoria y cuando la declamé, obviamente, cuando el muchacho va y le entierra, porque se dramatizó y mi madre participó, ¿no? Entonces yo a mi madre, yo a mi madre le arrancaba con un cuchillo el corazón y se sacaba el corazón palpitando aún de cariño, iba en las acrílicas manos, etcétera, sangrando, chorreando por todo el patio, ¿no? de cívico. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a enganchar de una forma impresionante en la poesía. Y entonces volví al tesoro de la juventud y me empecé a aprender poemas que encontré ahí y en otro librito que ustedes conocen muy bien, que es El declamador sin maestro, donde me aprendí por qué me quité del vicio, por ejemplo, ¿no? Los motivos del lobo, la chacha Micaila. Y en primero de secundaria, ahí fue ya donde yo dije, yo quiero ser escritor y poeta, con un poema maravilloso de un poeta transterrado español, al que yo admiro mucho y sobre el cual curiosamente no he escrito todavía nada, y ahorita caigo en la cuenta, que era León Felipe. Oh, no. León Felipe escribió un poema que se llama Qué lástima, en donde hay una parte del poema muy dramática que, pues en donde la directora y las prefectas descubrieron que yo tenía sensibilidad, porque mira, este muchacho, me iban a correr de la secundaria y gracias a que gané el concurso estatal de poesía me perdonaron, pero lo que más les asombraba era que yo tenía sensibilidad. Mira cómo llora en la parte de esta niña que va a la escuela de tal mala gana y la niña muere y el poeta la ve a través del cristal, la tapita que lleva el féretro, etcétera. Y yo cuando llegaba a esa parte, Mónica Rosa, yo lloraba. No lo podía evitar. Entonces, en el concurso estatal llegaba ese momento y se los juro, yo sentí un nudo en la garganta. Me imaginaba sentando en la silla de paja donde se sentaba León Felipe a través de la ventana y veía pasar el féretro de la niña donde se le veía la carita que él veía pegada al cristal de su ventana, como cuando estaba pegada al cristal. Entonces yo lloraba, ¿no? Entonces, dale con que ganaba el concurso estatal y dale con que al siguiente año volvía a ganar el concurso estatal y dale con que el tercer año volvía a ganar el concurso estatal y de ahí en adelante para mí ya se convirtió la literatura en el centro prácticamente de todo, ¿no? Qué distintas maneras y qué curiosas para llegar a la literatura. No siempre es no sé, el papel de los padres, un abuelo, un maestro, seguir la carrera de manera convencional. A mí me gusta que tu forma de acercarte en un pueblo perdido donde ni siquiera había libros fuera a través del cuarto de Tiliches y luego a través de declamar para que no te corrieran de la escuela y de esa manera encuentras que la poesía te va a salvar. Por que supuesto. Vas a empezar a leer poesía, a leer a Sabines desaforadamente y a escribir poesía. Sí, ¿no? Así es. Yo en realidad cuando descubro esto, de hecho ahora estoy escribiendo, no suelo decirlo, pero creo que es importante. Yo ahora estoy escribiendo, y se los voy a decir con toda sinceridad, como nadie creía en mí, yo descubrí en la poesía una forma de la fe tan potente que yo después, cuando en el segundo año entré al concurso, yo dije, yo voy a ganar, pero con una fe tan potente que ganaba, aún en contra
de todos los obstáculos que tenía, porque en algún momento recuerdo que hasta la hija de la directora dijo, no, esto ya está arreglado, va a ganar fulanito de tal y no sé cuánto. Pues aún con eso, yo tenía una fe tan inquebrantable que ganaba, y ahora estoy escribiendo una novela para niños que tiene que ver con este tema, con esta de pronto, esta seguridad, esta fe, que de pronto hay muchos niños que pierden, ¿no? Por las cuestiones que viven. Ya hay mucho divorcio, ya hay muchas familias monoparentales, muchas familias que digamos que se separan y el papel quedan a la deriva. Y se llama precisamente Nadie me podrá ganar, porque yo recuerdo que internamente tenía una voz que decía, tú vas a ganar tranquilo. Hubo una vez que titubeé en uno de los concursos, cuando entró un chavo que venía muy bien, porque a mí nadie me ensayaba. Yo fui a comprar a una cristalería un espejo roto que me puse en la puerta de mi casa, me encerraba y ahí yo ensayaba como yo podía, como Dios me daba a entender. Pero este amigo llegó con un maestro que le decía, tienes que hacer. Entonces, cuando entra él a hacer, cuando pasa a declamar, él hace un movimiento que era así como muy militar, muy ensayado, y camina 3 pasos, da vuelta y camina otros 2 pasos, y dije, carajo, este me va a ganar, porque viene con toda una parafernalia, pero inmediatamente después dije, no, yo voy a ganar, ¿no? Fíjate, lo que estás diciendo me parece muy interesante porque, no sé si están de acuerdo, pero escribir es un acto de fe. Sí, yo voy claro. a sentarme y escribir este libro, lo voy a acabar y espero, confío en que hay un lector al otro lado para el que va a tener algún nivel de importancia, porque si no, no escribiríamos, Así es. ¿no? Entonces, y esto que dices del espejo, como un método que también usamos en la escritura, nos leemos, nos corregimos, ensayamos, siempre se está ensayando y siempre hay un acto de fe. Pero después de todo eso, ¿por qué estudiar leyes? ¿Por qué te volviste abogado? Fíjense que hubo una reacción muy fuerte de mis padres a que yo estudiara letras, ¿no? Había en la familia un tío abogado, al que yo quise mucho y que falleció, y había en la familia también muchos abogados. Otro tío, mi tío Enrique, era magistrado del tribunal. Un tío, abuelo mío, que fue gobernador del estado, había abogado. Entonces había como una reacción muy adversa a que yo fuera incluso escritor. O sea, no les gustaba a mis padres que yo tuviera esa tendencia. Entonces, pues yo me agarré de alguna forma a decir, bueno, hay muchos escritores que estudiaron son abogados. para abogados, y yo dije, bueno, no está tan lejano de lo que voy a hacer. Entré a la carrera, hoy no me arrepiento. Trabajé en el Ministerio Público desde prácticamente que entré a la carrera, porque dejé de tocar en bares y eso, ¿no? Bolero en bares, que era lo que de alguna forma con lo que yo me sostenía. Y entré al Ministerio Público a trabajar, entré a la peor parte, al lado más oscuro, digamos, de los trabajos que uno puede tener como abogado, pero fue de una gran enseñanza, porque de ahí, muchos años después, surgirían esta trilogía que hice de novela negra. Claro, ¿no? y que sucede en Colima, y vamos a seguir hablando con Rogelio Guedea después del corte. Aquí estamos en Contraseñas. Continuamos en Contraseñas, y ahora me gustaría hacerles una pregunta a cada una rápidamente. Primero, tú tienes una enorme, Mónica, una vasta obra, pero ¿por qué no has escrito poesía? Porque, fíjate, solamente como a los 17 años, sí me atreví con unos... Yo digo que es un atrevimiento. A mí me parece muy difícil la poesía. Me parece que desnuda mucho el alma, a lo mejor, y de manera más clara. Y me gusta contar historias. Ya. Pero sí le intenté, están en un cajón, no valen la pena. Bueno, después tendrán que salir. Y Rosa, yo tengo tú en tu ingreso a la academia hablaste sobre Campobello, sobre Cartucho. Fíjate que yo considero, como tú, que es una obra excepcional. Maestra, claro. Pero te quería preguntar, no sé si tienes la misma idea que yo tengo esa intuición. A mí me parece que Juan Rulfo leyó Cartucho
y absorbió ese estilo tan maravilloso de Nelly, porque alcanzo a notar esa dicción en la obra de Rulfo que viene de esa dicción tan particular de Nelly. ¿Has pensado en eso en algún momento? Se ha dicho, es una de las especulaciones, igual que pensar si Elena Garro fue primero y Rulfo fue después, pero había algo en el aire, ¿no? Para escribir de esa manera. En cualquier caso, yo creo que Nelly Campobello es una de las escritoras más olvidadas, más, digamos, de un grupo selecto que es el que la lee continuamente a lo largo de las distintas décadas, pero que nunca ha llegado a ser leída de manera masiva. Es tan actual. Claro. Cartuchos son esos balazos de los que estamos rodeados ahora y una manera de mirar la realidad y a los muertos, a los cercanos que conociste, con una compasión y con un darles individualidad que bien nos vendría ahora para entender lo que estamos viviendo. Sí, claro, por supuesto, muy actual. Muy. Oye, irte a Nueva Zelanda tan lejos, ¿te sirvió, ahorita que estaba hablando Rosa, te sirvió, digamos, obviamente te sirvió, es una experiencia de 10 años o casi 11 años muy importante? ¿Tuvo, de alguna manera también dejó una marca en tu manera de mirarte a ti mismo en México o de tu escritura? Totalmente. ¿De veras? Absolutamente. A ver, cuenta. Yo soy otro, ¿no? Soy un Rogelio Guedea antes de irme a Nueva Zelanda y un Rogelio Guedea después de irme a Nueva Zelanda. En todos los sentidos. Como persona me enseñó a mirar las cosas de una manera distinta, la realidad de una manera distinta. Como escritor me cambió profundamente mi manera de escribir también. Y incluso como traductor de la poesía, he traducido a más de 40 poetas, también eso me transformó desde el fondo todo mi lenguaje y con mi lenguaje y mi identidad. Yo estoy profundamente impactado por esos 11 años que viví en Nueva Zelanda, maravillosos, ¿no? Pero ¿podrías decir más específicamente en qué? ¿Por qué te fuiste a vivir, en primer lugar, a un lugar tan distante, tan distinto, ¿no? ¿Y cómo podías conservar tu ser, tú, mexicano, el que vivió en ese barrio, el que regresa ahora en Colima, pero a la vez dejarte influir por esa realidad tan diferente? Yo me fui a Nueva Zelanda porque hubo una etapa complicada en Colima, política, en la universidad, de política universitaria, que me obligó a buscar algo fuera porque si no yo corría el riesgo de perder mi trabajo en la universidad. Entonces busqué en Estados Unidos, busqué en Canadá y la plaza que había abierta, digamos, estaba en Nueva Zelanda. Y esa fue la que yo concursé, como tú bien sabes cómo se hacen esas cosas, tú has estado en Estados Unidos también. Sí. Entonces gano la plaza, la Cátedra de Literatura Latinoamericana, y me voy con mi mujer y mi hijo que tenía 2 años, ¿no? Llegamos, nos instalamos, fue como si nos hubiera atravesado un tren por encima, por lo distante, por lo distinto, etcétera, pero poco a poco fuimos, al mismo tiempo que fuimos transformándonos en eso, también fuimos de alguna manera como siendo más mexicanos, pues, ¿no? Una forma extraña, porque no éramos ya tan mexicanos, pero al mismo tiempo había una parte de nosotros, una esencia nuestra que no dejaba de serlo. Pero yo ya podía ver a México de una manera distinta, ¿no? Podía tener una mirada hacia México de una manera totalmente distinta. Lo que sí me cambió mucho a mí en Nueva Zelanda fue en el tema de la sensibilidad, de la percepción de las cosas. Yo antes miraba las cosas creyendo que todo era, ¿no?, basado en nuestros propios costumbres y hábitos, etcétera, ¿no? Pero cuando yo entro a ese otro mundo totalmente distinto, me doy cuenta de que las cosas tienen una cara distinta, ¿no? Y que ellos me enseñaban a ver esa otra cara distinta, ¿no? En todos los aspectos. Y yo lo que observo, por ejemplo, en Vida Breve, es que hay hasta una observación de los árboles. Sí. O sea, por decirte algo, como esta sensación del viento, del árbol, que te pone también en un estado de introspección, ¿verdad? Sí, sí. Que no sé si es esa experiencia, pero algo que quizás no nos podría suceder fácilmente aquí en la ciudad, ¿no, Rosa? No solo eso,
sino tu manera de releer a los autores extranjeros, incluso a los filósofos, creo que solo te la hubiera dado la distancia y el tiempo que pasaste allá. Vida Breve es este conjunto de minificciones. Yo creo que no hay nadie, Rogelio, que haya escrito tanta minificción en México como tú. Tienes 8 libros de minificciones. 8 libros, sí. Y sale ahora próximamente uno más. Uno más, como con paquetes, por decirlo de alguna manera, de temas. Sí. Y uno que a mí me impresiona mucho es la manera en la que tú adaptas a los griegos, después de leerlos, a la minificción y a tu experiencia, a nuestra cultura. Esto es algo, bueno, es una mixtura, ¿no?, de culturas que tal vez no se hubiera dado si no te hubiera sido. El microrelato ha resultado, bueno, y Mónica lo practica también. El microrelato a mí me ha permitido precisamente este sentimiento o esta percepción anfibia de la realidad y de mí mismo, porque ya no eres el mismo. Cuando vives tanto tiempo en otro lugar, ya te conviertes como en 2 personas. Estás aquí y necesitas esa otra parte que quedó allá. Estás allá y estás constantemente necesitando esta otra parte que dejaste acá. Y en el microrelato tienes la posibilidad. Yo, por ejemplo, en todos mis microrelatos siempre hago intervenir 3 cosas. La poesía, ¿no?, digamos el pulso poético, que siempre me interesa mucho esas atmósferas que te crea la poesía, la reflexión que te da el ensayo, y la ficción, la imaginación, la pura imaginación. Entonces, para mí eso me parece muy interesante. Y de hecho, en Vida Breve está todo reunido. No se pueden perder Las Mujeres Portátiles. Esta serie que has hecho, que a mí me parece cargada de un humor y de muchísimos elementos muy interesantes, muy juguetona. Por decir solo algo, porque el tiempo ya se nos acabó, Rogelio, y estamos enormemente agradecidas de que hayas estado en Contraseñas. Y libros para jóvenes, la trilogía de Colima, novela negra, microficción, poesía, bueno, una vasta obra y muchos temas que se quedaron en el tintero, ¿verdad, Pero sobre Rosa? todo las minificciones, Vida Breve, esos pequeñas joyitas con su moraleja al final y sus distintos mundos. Gracias, Rogelio. Gracias a ustedes, Gracias Mónica, por Rosa. estar aquí. Gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Contraseñas.